9 de la mañana, 7 minutos, fría mañana con 5 grados a esta hora aquí en el área metropolitana, más bajas temperaturas en varios puntos del territorio nacional. Bueno, y a propósito de territorio nacional, lo que les decíamos hoy en el arranque del programa, que bromeábamos un poco, bueno, por la notoria falta de movimiento que hoy se puede apreciar aquí en las calles montevideanas. Fue bastante sencillo llegar hasta el canal por este paro general de 24 horas que se está desarrollando bajo la consigna, nos decía Lorena, si a los trabajadores nos va bien, al país le va bien. Pero qué mejor que hablar con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, no solo a propósito de los motivos de lo que es toda la plataforma del paro, sino de que en estas primeras horas a ver cómo han evaluado si esta percepción que uno tiene, que obviamente es la percepción en el trayecto a casa, es un poco la que se tiene de este paro, que tiene características distintas a otros por el tema de que el transporte obviamente se siente. Primero que nada, bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias. Nosotros salimos 6:30 a hacer recorridas hasta aproximadamente las 8. Naturalmente el país no es el mismo. Claro. Y eso habla de la contundencia del paro, de que los trabajadores han comprendido buena parte de la plataforma del PIT-CNT, en que hemos gastado miles de horas los militantes sindicales, de todos los sindicatos, para hablar con nuestros compañeros para que el paro tuviera la máxima adhesión. Y naturalmente que nos sentimos regocijados, porque ante tanta subjetividad negativa que se coloca contra el movimiento sindical cuando te dicen no es representativo, ¿no? Y resulta que paramos toda la educación. No es representativo, pero paramos toda la banca. No es representativo, pero paramos todas las empresas públicas, paramos toda la industria, paramos buena parte de los servicios. Es decir, cuando se dice eso, en realidad se está cargando o tratando de generar una carga negativa sobre los sindicalistas y sobre el movimiento sindical, que nosotros lo vemos todos los días. Pero la gente responde. Y cuando la gente responde, uno se puede acostar con cierta tranquilidad en el alma de que se ha trabajado en forma correcta. No siempre es perfecta, ninguna medida es perfecta, ninguna acción es perfecta, pero hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible para que a los uruguayos les vaya bien. Porque esa consigna no es simplemente una consigna vacía, digamos. Si a nosotros nos va bien y logramos salarios mayores, al jubilado le va a ir mejor, es decir, va a tener incremento jubilatorios mayor. Al almacenero del barrio, la carnicería, el puesto de verdura, el boliche, a todos les va a ir mejor. Y esto es parte de lo que ha pasado en el Uruguay. En la medida que los trabajadores hemos expandido nuestro poder de compra, a estos comercios les ha ido bien, se expandieron, mejoraron sus condiciones. Naturalmente que no es homogéneo y no a todo el mundo le va bien, pero entendemos que en la medida de que el trabajador consiga conquistas que sean importantes para la calidad de vida de la gente, esto es expansivo. Y ayer, escuchando uno de los análisis sobre la pobreza del Uruguay, decían que una buena forma de distribuir el ingreso eran los consejos de salarios, y naturalmente que lo ha sido. Sí. Y bueno, y ahí hay una parte de la apuesta, ¿no? Que suponete que en el sector rural, básicamente en el sector del arroz en primer lugar, para un convenio de 2 años propusieron 2 aumentos de ajuste cero. Salario de 17.000 pesos significa que iban a perder 16%. ¿Puede haber en el Uruguay de hoy una propuesta de ese tipo? Con un país que crece a tasas entre 2,5 a 3% en el año. Esto es lo que dicen los analistas privados, veremos al fin de año. Ahora, ¿puede haber una propuesta que le diga a una persona 17.000 pesos? Parece lógico, inclusive parece sensible. Hay una realidad, Fernando, que es, pero no la puede discutir absolutamente nadie. Los salarios en el Uruguay de la mayor parte de la masa trabajadora, comparado con lo que necesariamente una familia o una persona necesita para vivir, sabemos que están tremendamente alejados, que hay un esfuerzo permanente por tratar de acercarse, pero hay una avalancha de números que llegan, primero desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, y después desde el empresariado, que hablan de otra realidad, de esa realidad que la pregunta es, bueno, ¿para quién es este paro? Es decir, cuando digo para quién, no estoy hablando de hacer daño, estoy hablando de el mensaje de la contundencia del paro es para el gobierno, es para el empresariado, es para los propios trabajadores, para tomar conciencia de por qué se está luchando, porque siento que en esta oportunidad, en esta coyuntura especial, muy teñido de todo el aspecto de campaña electoral ya, está muy complicada la cosa para el trabajador de los 15.000 pesistas, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay unos 400.000 trabajadores que están por debajo de los 20.000 pesos de ingreso.
Eso en Uruguay, con ese salario en Uruguay no se puede vivir. Esta es una realidad. Hay una parte del paro que es una protesta concreta al gobierno, concreta y lisa y llana. El gobierno se comprometió a llegar al 6% del producto, no es un número antojadizo, y va a llegar al 5.2 o cercano al 5.2. Sí, pero hay un tema de déficit fiscal que no, también se comprometió a algo y ahora los números, las cuentas no le están dando. Y el gobierno te dice que es por que no puede dejar las políticas públicas. El gobierno prometió no colocar nuevos impuestos, pero el IRPF lo movieron. Sí. Es decir, era transitorio. No es que ninguno se movió. Este se movió. Era transitorio, ¿te acordás? En las franjas y se movió en las deducciones. Sí, es más, hubo una pelea muy fuerte del PIT por lo menos ser que fuera de los 50.000, me acuerdo en aquel momento. Mejoramos algo la situación, pero se movió. Ahora, si se movió ese, ¿por qué no se puede mover la renta empresarial? ¿Por qué no se puede mover el patrimonio? ¿Cuál es la razón por la cual no tocar el sector más poderoso de la sociedad para generar esos recursos que no generan ningún déficit fiscal y atender la educación? Para darte un ejemplo, yo estoy visitando escuelas en estos días, he visitado más de 500 escuelas y Elvia Pereira creo que ha visitado como 1000 escuelas y encontramos que hay pocas auxiliares, que en los comedores a veces hay un auxiliar para comedores de 300, 100 escuelas sin auxiliar, que el maestro sigue ganando 24.000 pesos y que para tener un salario adecuado tiene que elegir más de un turno o tener más de un trabajo, que los profesores acumulan 50 o 60 horas. O sea, el pedir mayor presupuesto educativo no es solo salarial, es tener las condiciones de trabajo adecuadas para que los niños y los jóvenes y los adolescentes tengan la mejor educación para un país de 3 millones. Y eso no lo estamos logrando. No porque no haya evolucionado el presupuesto educativo, porque todos sabemos en nuestro fuero íntimo que se necesita aún un presupuesto mayor. Por otro lado, la salud. Si uno en la salud privada, cada paciente gastan 100, para un paciente de salud pública 75. ¿Parece lógica esta ecuación? Para nosotros no. Viviendas. Mucha gente viviendo en casas de costanero, en casas que se hicieron como se pudieron. ¿Es la vivienda adecuada para ese trabajador? Nosotros decimos que este paro lo va a resolver mágicamente, no, porque nosotros no hacemos arte de magia, nosotros peleamos, luchamos, trabajamos. A veces las reivindicaciones nuestras han demorado 20 años en lograrlo. Y cuando nos dicen, ¿los paros para qué? Mire, a partir de este paro, entre el proyecto de rendición de cuentas presentado y el que se aprobó en diputados, se contrataron 350 nuevas auxiliares para primaria, para comedor y para limpieza. Se crearon los cargos para maestros y funcionarios para las escuelas que están siendo construidas, escuelas y liceos. Y se construyó una pequeña partida para adscritos en los liceos y se logró que los maestros de tiempo completo tuvieran el mismo ajuste en el cargo de maestro que en la unidad compensada para el maestro de tiempo completo. Se firmó un convenio en salud pública y se firmó un convenio en el INAU. O sea, los paros sí logran cosas, no todas las cosas que nosotros quisiéramos. Y nosotros creemos, y lo hemos dicho a todas luces, que esta rendición quedó renga. Y quedó renga porque al gobierno le faltó audacia para tocar al sector más poderoso de la sociedad. Se complica... Claro, en medio de la campaña electoral, nadie quiere hablar de impuestos, ni los partidos tradicionales, ni el partido de gobierno. Pero, señores, no hay sociedades que no sean violentas y no son más igualitarias. La sociedad más violenta del mundo es donde hay brecha entre ricos y pobres. En Uruguay hay una brecha importante entre ricos y pobres. Si tomamos el 20% más rico de la sociedad, se queda con el 43% de la riqueza. Si tomamos el 20% más pobre, menos del 8%. Con esta ecuación no hay países sin violencia. En el país más desigual de América Latina, porque alguien le podrá decir, Uruguay es el país que distribuye mejor en América Latina, cuestión que es verdad y que ha mejorado, pero lo cierto es que esta distribución sigue siendo negativa para los intereses de los más débiles. Además de ese tema de una rendición de cuentas renga, unos consejos de salarios que uno nota, percibe como más endurecidos, más complicados, con un empresariado que habla de una situación muy compleja y se insiste mucho con la pérdida del empleo, es decir, mantener los puestos de trabajo. ¿La ven complicada por el lado del PIT-CNT de que se logre un término medio? A ver, como lo dice mucha gente, ¿no están tirando demasiado de la piola o nos están cantando una crisis que no es tal? Bueno, de hecho va a haber un crecimiento entre 2,5% y 3%. Uruguay ha tenido tasas históricas de crecimiento de ese volumen. Hubo un periodo excepcional donde se creció a tasa del 6%, pero no estamos ni en recesión, no, porque por ahí se inventan, vos decís,
estaré en el 2002, te agitan todos los fantasmas posibles. Los que fuimos al tren fantasma, baja la araña, baja el hombre de blanco, todos son sustos, ¿no? La salud tiene problemas. ¿Y cuáles son los problemas que tiene la salud si tiene los fondos asegurados a través del FONASA? ¿Por qué no puede colocarse en el sector dinámico si las mutualistas desbordan de gente? Entonces, digamos, hay mucho, en esta época de negociación colectiva hay mucho llanto, ¿no? Entonces, habrá sectores que tengan dificultades y habrá que tratarlo como sector con dificultad. Bien. Pero aquellos que no es con el llanto que van a colocarnos en un lugar donde no debemos estar. Es si colocan información concreta y real que ese sector tiene estas y aquellas dificultades. Segundo lugar, si el país crece, los trabajadores deberían crecer. Digamos, no digo como mecánicamente, pero digo como criterio, que la participación del salario de los trabajadores en el Producto Bruto de la Nación al menos se mantenga, que no haya pérdidas salariales. Muchos de los planteos empresariales, si usted lo lee en las plataformas de la Cámara de Industria y la de Cámara de Comercio, yo le invito a leerlo porque para mí son... Yo nunca había visto una plataforma, pero es flexibilizar la media hora de descanso, pagar las horas extras como simple, flexibilizar la jornada laboral. Yo supongo que eso supone que cuando hay zafra alguien pueda trabajar 15 horas y cuando hay menos zafra... No, pero a ver, volvemos 100 años atrás. Eso tienen que entender que nosotros lo vamos a resistir a muerte. Es como si nos dijeran, para usted no va a haber más jornada de 8 horas. A partir de ahora van a haber de 15. Y como el mundo te indica que tenemos que ir a una rebaja de la jornada laboral, producto de la ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios en el mundo del trabajo, la robotización, y resulta que algunos plantean todo lo contrario. Es decir, el paro acá es contundente también contra las posiciones empresariales, sobre todo la del sector rural, que se fue por 400 pesos por trabajador, de un consejo de salario, que también ya se habían ido. O sea, que ni siquiera saben cómo se interpretó la norma. Nuestros economistas la interpretaron y da un ajuste del 2%, porque es al último tramo del convenio. Son 400 pesos por trabajador y se alejan del Consejo de Salario. Esto, desde nuestro punto de vista, daña la democracia y las relaciones laborales. Y claro que contra todas estas cosas el movimiento sindical va a pelear. Este es un paro, pero en verdad es el comienzo de una lucha, como tantas veces hemos comenzado, porque, digamos, muchos avances que hoy el movimiento sindical puede mostrarle a la gente, digamos, jornadas de 8 horas, leyes de protección a la salud y la seguridad del trabajo a partir de la ley de responsabilidad penal empresarial, unas 30 leyes vinculadas a logros legales, pero también a logros salariales, son parte de la lucha. Un paro mágicamente no lo va a lograr. Es la acumulación de un plan de acción que vaya conjuntando sectores de la sociedad diversos y que finalmente termine generando condiciones para que algunas de estas cosas salgan adelante, ¿no? Fernando, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por la presencia. Bueno, obviamente... Solo si me permite una cosita. Sí. ¿Sabe que hoy murió Ignacio Huguet? Fue fundador de la Central Sindical, miembro del Consejo Obrero Textil, del Sindicato de Alpargatas. Es uno de los hombres que trabajó en la CNT en el exilio, precisamente recogiendo fondos para que las familiares de los presos trabajadores uruguayos en la dictadura, sus familias tuvieran algún pesito para poder sobrevivir, y naturalmente queremos homenajearlo y obviamente mostrar nuestro dolor ante un compañero que hasta el último momento escribió un libro sobre la historia del Consejo Obrero Textil, trajo un mural en el que habían organizado una actividad musical en Suecia donde tocaba, entre otros, Joan Manuel Serrat, los olimareños, en fin, el Sabalero. Y bueno, naturalmente que nos duele la noticia. Totalmente válido el recuerdo, y para su familia, amigos y obviamente para todo el movimiento sindical el correspondiente pésame. Muchísimas gracias, Fernando. Órdenes, ¿sí? Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, a propósito de este paro general de 24 horas que se está desarrollando en nuestro país.